Lucas capítulo 4, versículo 16. Si usted quiere tomarse un cafecito, no hay problema, pero váyase tranquilamente, que nadie hágase el hombre invisible, la mujer invisible, tranquilamente allá. Y quiero trazar por qué, mis hermanos, porque estoy en un proceso de evaluación. Y el proceso de evaluación llevo como una semana evaluando todos los temas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la iglesia y que tienen que ver con el crecimiento de la iglesia. ¿Verdad? Yo le decía a Pepe, si no me equivoco, Pepe, mira, así como estamos hoy día, estamos bien, pero si queremos proyectarnos, necesitamos traer cambios a la iglesia. Es como cuando usted está cómodo en su casa, ¿verdad? Pero cuando necesita ampliar, naturalmente, ¿qué significan cambios? Significan nuevos recursos, significa muebles nuevos, significa espacios nuevos y significa dedicación. La verdad que confiado en que vamos a crecer, necesitamos replantear muchas cosas. Pero quiero partir con esta palabra, ¿por qué? Fíjese que la Escritura, el Señor Jesucristo, en el versículo 14 de este capítulo dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba la sinagoga de ellos, y era glorificado por todo. Versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga, no se olvide, había sido criado en el lugar que había sido criado, entonces él fue a ese lugar, entró en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito y la Escritura dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Diga conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Bien, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Diga conmigo, por cuanto me ha ungido. Otra vez, por cuanto me ha ungido. Bien, gracias. Sigo yo entonces. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. La próxima semana vamos a aprender qué significa el año agradable del Señor. Vamos a aprender lo que significa y por qué el Señor marca un precedente extraordinario aquí, ¿no es cierto?, donde la Escritura, Él dice, hoy se ha cumplido, versículo 21, dice, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Dice, hoy el año agradable. Explico un poquitito. Cuando la palabra habla del año agradable, hermanos, está hablando del año 50. ¿Verdad? El año 50. Cada cierta cantidad, 50 años, 49, al 50 años venía el año agradable. ¿Qué significaba? Que se devolvían las propiedades, se devolvían las familias que estaban en esclavitud, ¿verdad? Se anulaban las deudas, ¿verdad? El que estaba sirviéndole a alguien por temas de recursos, se le daba libertad y volvía a su familia. La familia que por temas que no podían pagar los impuestos, ¿verdad?, que eran muy gravosos los impuestos de aquel entonces la Escritura dice que se le anulaba, ¿verdad?, la deuda y volvían a sus quehaceres. El que perdía su tierra o al que había prendado su tierra por temas económicos, la Escritura dice que se le devolvían las tierras. Por lo tanto, era en el año 50, ¿no es cierto?, el año del jubileo, como dice la Escritura, era el año de la fiesta, del jolgorio, de la alegría, del descanso, ¿no es cierto? Era el año donde todo volvía a cero. Qué lindo sería, ¿verdad? ¿Cuántos están endeudados aquí, verdad? Yo me acuerdo de una oportunidad, nosotros con mi esposa por temas, estábamos en una deuda bancaria que era desesperante poder pagar porque pagábamos algo de 90 y tantos mil pesos al banco
por 3 años y fue una plata que botamos, literalmente la botamos, porque era una deuda que sí o sí teníamos que pagarla. Y era terrible, ¿verdad?, juntar todos esos recursos. Y el que tiene deuda sabe lo que significa, sobre todo cuando es alta, ¿verdad? Y cuando uno traza, ¿verdad? Cuando uno va a sacar un crédito, ¿no es cierto? Le dicen 5 años, no hay problema. 10 años, no. Perfecto, ¿por qué? Porque recibes el recurso, pero después cuando tienes que pagar la deuda donde gastaste la plata en los proyectos cualquiera que tú consideres, ¿verdad? Llega el tiempo que tienes que pagar y se hace un camino lento, ¿verdad? Interminable, ¿o no? ¿Quién han tenido esa experiencia? ¿Verdad? Bien, ¿me entiende entonces? Perfecto, ¿me entiende? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta palabra del Señor, hablamos de 2 cosas. Primero, hablamos de propósito. Segundo, hablamos de misión divina. Propósito, diga conmigo, propósito divino, misión divina. Bien, entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo aquí? Estaba estableciendo su propósito y su visión con nosotros. ¿Me entiende? Estaba estableciendo su propósito y estaba estableciendo su misión. Entonces, fíjense que propósito y misión están íntimamente entrelazados. Nadie dice yo tengo una visión o yo tengo un propósito y no tengo la misión, ¿verdad? Entonces, aquí en este texto está el propósito y la misión de Jesucristo. Fíjese que cuando uno habla de propósito, en este tiempo hay una confusión increíble. Algunos creen que el propósito por el cual vino la tierra ha sido para enriquecerse, ha sido para perderse en comprar y comprar y comprar cosas. Los que muchas veces, ¿verdad? Los que venimos de abajo, ¿verdad? Tenemos la tendencia a comprar cosas de marca. Entonces, usted ve a un chico que no tiene estudio, a un chico que vive de un sueldo, pero se compra unas zapatillas que le cuesta el sueldo. Porque de alguna forma, con lo que se compra, pretende definir su propósito. Entonces, quiere parecerse a fulano, sultano, ¿verdad? En el propósito, aunque el tipo a la cual está imitando ya tiene una labor, un quehacer, tiene recursos, pero él no, pero quiere imitarlo. Entonces, fíjese que la complejidad del propósito es tremendo, porque si el propósito está sujeto a la identidad, si no hay identidad, no hay propósito. ¿Sabía usted? Por ejemplo, la identidad en el ser humano es tan clave que si sabe que tiene identidad, por consecuencia va a definir su propósito. Cuando no hay identidad, no hay propósito. Entonces, el ser humano se mezcla o se introduce en un mar de situaciones para tratar de conquistar cosas que no lo nutren espiritualmente. Algunos se transforman en egoístas, otros se transforman en gente prepotente, en enriquecerse a cualquier costo, ¿verdad? Adquirir los bienes como sea posible, si es necesario robar, mentir, engañar, está bien. ¿Por qué? Porque tiene un deseo de, pero sin propósito. Ahora, la sociedad, hermanos amados, la sociedad de alguna forma trata de direccionar a la persona para que sea alguien, como dicen por ahí. Pero vuelvo a repetir, quiero volver a la idea. Si no hay identidad, es imposible que se entienda el propósito. Es imposible. Bien, la identidad nuestra no está sujeta de cómo nacimos. La identidad suya no está sujeta a dónde nació, ni cómo nació, ni lo que perdió en la trayectoria. La identidad suya está sujeta
a lo que Dios dice de usted. Fíjese que en la Escritura hay un personaje que se llama Mefiboset. Y Mefiboset, la Escritura dice que él tenía sangre de rey porque era nieto de Saúl. Por consecuencia, tenía sangre de rey. Y como tenía sangre de rey, él tenía ciertas regalías, por así decirlo. Pero por circunstancias de la vida, por circunstancias de situaciones que vivió sus padres, etcétera, él terminó paralítico. Y por consecuencia de la parálisis, pónganme atención, y por consecuencia de la parálisis, él determinó tener la conducta y los niveles de un perro. Entonces, tomando un lugar de un animal, en este caso un perro. La Escritura dice, mis hermanos, que cuando el rey David lo convoca a ser parte de su mesa real, él dice, ¿quién soy yo para que me llames? Si yo soy un perro. Por lo tanto, las características que él tenía como perro era que tenía que vivir de la miseria, tenía que vivir de lo que sobraba, tenía que vivir a la orilla del camino. Entonces, la identidad que él estaba tomando era la identidad que no era para él. Pero por hechos complejos y difíciles que estaba viviendo, él había tomado esa determinación y esa conducta y perder su propósito. ¿Cuál era el propósito? Estar en la mesa del rey. Bien. Entonces, si no está definido, hermano amado, su propósito, si no está definido su identidad, difícilmente usted va a saber para qué fue llamado. Entonces ocurre esta cosa, ocurre esta situación. La gente se equivoca porque todavía no entiende su identidad y por consecuencia no tiene propósito, pero quiere servir a Dios de alguna forma. Entonces anda buscando los espacios para tratar de llenar algo por ahí y tratar de ser útil. Cuando la persona, hermano amado, cuando la persona sabe su propósito, por consecuencia sabe cuál es su llamado. Y cuando la persona lo tiene claro, naturalmente que no necesita andar detrás de tal o cual cosa, porque va caminando en el propósito y va construyendo su vida. Fíjese que cuando la Escritura dice, mis hermanos, el Señor Jesucristo sabía su propósito. En Lucas 19:10 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál era el propósito del Señor Jesucristo? Ayúdeme, quiero que me ponga atención. ¿Cuál es el propósito del Señor Jesucristo? ¿No es cierto? Ese era su propósito. Entonces Él no dijo en ningún momento, mire esto, Él no dijo en ningún momento para qué sirvo. ¿Por qué? Porque quiero dar a entender esto. Su identidad está sujeto a la relación con Dios. No está sujeto a lo que usted hace para Dios. Porque hay muchas cosas. Por ejemplo, voy a poner una figura. El Señor Jesús va a Betania, visita la casa de Lázaro, y en la casa de Lázaro está Marta y María. Entonces, la Escritura dice, mis hermanos,
que él le visita. Entonces Marta sale y corre para allá y para acá, ¿verdad? Viene el maestro, ¿no es cierto? Empieza a preparar la comida, ¿no es cierto? Empieza a preparar, yo me imagino, con los mejores menús para atenderlo, y corre para allá y se ve colapsada porque quería atender al maestro. ¿Me entiende? Quería atenderlo. Desesperada, ¿verdad? Como buena anfitriona, y empezó a preparar y vio que María estaba sentada escuchando al maestro, al Señor Jesús. Mire la figura. Entonces, lo que hace Marta le llama la atención a María, que le ayude a atender al maestro, que le ayude, mire la figura. Por consecuencia, el Señor Jesús le llama la atención a Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás, porque una sola cosa conviene. Entonces, mire estas características. Lo que hace María, escucha. Lo que hace Marta, quiere servirse en escuchar. Entonces, el mucho afán de servir trae turbación. Pero el sentarse a oír es la mejor parte que lo establece el Señor Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, aunque a usted le cueste entender esto, pero Dios a todos nosotros nos llamó con propósito. Pero la figura del propósito se describe, hermanos amados, en que usted oiga. No que sirva. Hay que oír para después servir. Entonces algunos andan errantes, sirviendo sin oír. Y los que sirven sin oír, todavía no está definido su propósito. Cuando la palabra, hermanos amados, dice, y vosotros los que oís, entonces se define la revelación por oír. Y la revelación describe identidad. Y por consecuencia de identidad se manifiesta el propósito. Fíjese, vuelvo a repetir, Jesús sabía claramente su propósito, su misión específica. Lo define, ¿verdad? El texto que estamos leyendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Fíjense, el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cuanto me ha ungido. Pero ¿qué características tenía el Señor Jesús? Entonces, Él determina, hermano, por favor, Él determina, en su corazón determina obedecer, ¿se acuerda? Y quiero trazar, ¿verdad? Aunque Él sabía que era el Hijo de Dios, aunque Él sabía que era mayor que Juan, aunque Juan le reconoce como el Hijo de Dios, pero Él sale de su boca, hermanos. Es necesario que cumplamos toda justicia. Por lo tanto, bautízame, aunque no lo necesite, pero por cumplir la justicia. ¿Qué significaba eso? Que la determinación de Él, por entender que tenía un propósito, Él tenía que sujetarse a las Escrituras, hermanos. El propósito está sujeto a que usted obedezca a las Escrituras. El propósito, mis hermanos, porque la Escritura
a usted le da la identidad de quién es. La Escritura le da la identidad. ¿Por qué hay personas errantes y golpeando el aire? Porque no tienen la capacidad para oír o porque no quieren oír. Por consecuencia, quieren servir sin identidad. Cuando la Escritura dice, entonces el Señor Jesús, cuando se sumerge, ¿verdad? O es bautizado por Juan Bautista, viene la voz, ¿verdad?, del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Por qué Dios desata una palabra de complacencia sobre su Hijo? Porque estaba determinado el Hijo a obedecer hasta las últimas circunstancias. Por eso que la Escritura dice lo siguiente, mis hermanos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué está indicando eso? Que Dios conoce la disposición del corazón. Entonces, en ese conocimiento que Dios tiene, Dios traza su palabra. Usted tiene identidad, pero está escondida en Cristo. Y como está escondida en Cristo, usted debe de escudriñar para encontrar su identidad y por consecuencia su propósito. Entonces, la misión específica era sobre el Señor Jesús. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable. ¿Qué cosa está diciendo? A declarar que ya no hay más deuda. Fíjese que el libro de Marcos, capítulo 15, 16, 17 dice, y diciendo, Marcos capítulo 1, 15, 16, 17 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto arrepentidos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar, dice la Escritura, de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Fíjense el texto. Y haré que seáis pescadores de hombres. Haré. Entonces, ¿qué está diciendo? Haré que seáis. Escúcheme. Haré que seáis. Haré que seáis. Significa que hay una formación en ellos para que al ser formados se transformen en pescadores de hombres. Formación. Entonces, permítame este paréntesis. ¿Cuál es la formación que hace el Señor Jesucristo para que se transformen en pescadores de hombres? Discipulado. Diga conmigo, discipulado. Discipulado. Entonces, el Señor Jesús los toma, los discipula, y ellos se transforman en pescadores de hombres. Dígale al que está a tu lado, tú has sido llamado para ser transformado y ser pescadores de hombres. Entonces,
Viene tiempos que usted tiene que ser transformado. Tiene que venir ese tiempo. No está, mis hermanos, la pastillita instantánea. Usted tiene que ser discípulo para poder discipular. ¿Me escuchó? Usted tiene que ser discípulo para poder discipular. Si usted no tiene corazón de discípulo, imposible que pueda discipular. Entonces, y esta misión está encomendada para nosotros, a ser discípulos. Y dice, y a ser discípulos. Y a ser discípulos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque este propósito que tiene el Señor Jesucristo se nos endosa a nosotros y nos dice a nosotros: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando usted recibe al Señor Jesús como Señor y Salvador, entonces, como usted sabe muy bien, usted se hace templo del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre usted. Y dice la Escritura, mis hermanos, por cuanto me ha ungido. ¿Cuál es la razón de ungir? Mire lo que dice el texto, si me lo colocas ahí. Me ha ungido. Por cuanto me ha ungido. Por cuanto me ha ungido, ayúdeme, ¿para qué? Entonces, la razón de ser del ungimiento es para... Voy a volver a repetir. La razón, mi hermano y mi hermana, ¿para qué fue ungido? Para... Bien, diga buenas nuevas solamente, por favor. La razón de que usted sea ungido es para... Otra vez. La razón de que usted es ungido es para dar buenas nuevas. Esa es la razón. Entonces, la eficacia, mis hermanos, la eficacia, la esencia de la manifestación del cielo sobre nuestras vidas, entendiendo que somos templo del Espíritu Santo, es para dar buenas nuevas. ¿Me entiende usted? Buenas nuevas. Cuando vemos la Escritura, mis hermanos, y la Escritura nos da la misión. Nos da la misión. ¿Y cuál es la misión? De acuerdo a Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y dice la Escritura en Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y viene el tiempo del discipulado sobre estas personas, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esa misión está encomendada en usted. Usted podrá decir: pero yo no tengo llamado. Pero sí tiene propósito. Jesús, mis hermanos, planteó claramente la misión encomendada. Jesús expresó su misión al confrontar la tentación en el desierto. ¿Se acuerda, verdad? Cuando es tomado por el Espíritu, de acuerdo al libro de Lucas 4:1-12. Y es llevado, mis hermanos, y es tentado. Entonces, como él tenía un propósito claro y definido en su vida, entonces, obvio, para no leerlo,
que Él le dice no a la tentación. Porque hay gente que es débil y es fácil para caer en la tentación porque no tiene nitidez de su propósito. Fíjese que la Escritura es violenta en algunos aspectos con nosotros. Y los que creen, dice, pondrán las manos sobre los enfermos. De alguna forma, cuando dice el texto, los que creen, está nutriéndose con este texto, ¿no es cierto?, de lo que dice el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Y cuando la palabra habla, mis hermanos, me ha ungido para dar buenas nuevas, tiene que ver con la libertad de poner las manos sobre los enfermos, se sano. Abrir las cárceles de los encarcelados. Libertad, mis hermanos, a los que están oprimidos. Entonces tiene que ver con una declaración de propósito sobre los demás. La Escritura, mis hermanos, habla, luego que comienza un tiempo de manifestación poderosa de su ministerio, de acuerdo al versículo, mis hermanos, 13 y 14, 13, 15. Y Jesús, dice, volvió con poder en el Espíritu. ¿A qué quiero llegar, mis hermanos, con esta Escritura? Que por un lado, mis hermanos, nos podemos sentir como un Mefiboseth, pero estamos ungidos para dar buenas nuevas. Usted está ungido para dar buenas nuevas. Y fíjense que la manifestación del Espíritu está para declaraciones imposibles. Si nuestro vocabulario es natural, ¿verdad? Como la calculadora, 2 más 2, 4, entonces usted no necesita estar ungido para esas cosas naturales. Usted está ungido para declarar cosas imposibles, como por ejemplo, decidir sobre la enfermedad, decidir sobre el dolor, decidir sobre la pobreza, decidir sobre la cesantía, hermanos amados, decidir sobre nuestra ciudad, por ejemplo, que está en una crisis tremenda, pero que la declaración de la iglesia puede transformar esta agresión que hay empresarial, de los mares, de la pobreza, de la drogadicción, de la prostitución, de la orfandad, mis hermanos, y cuánta cosa. Pero la iglesia, mis hermanos, tiene que levantar palabras imposibles donde se levante una convicción profética, entendiendo que tiene propósito para hacer estas declaraciones y poder intervenir. Fíjese que Jesús expresa su misión en la ciudad que lo vio crecer y desarrollar. Nazaret, mis hermanos, era un pueblo tradicional, religioso, de mucha incredulidad. La Escritura, mis hermanos, dice que Jesús lanza su misión basada en el libro de Isaías, donde expresa el jubileo de la ley. Y levanta, mis hermanos, una palabra que cronológicamente tenía que ocurrir cada 50 años. Y él, mis hermanos, en esa actitud profética, dice, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Ahora empieza ese tiempo. Entonces, hermano amado, si no hay convicción de fe, no hay profecía. No hay profecía. Si no hay convicción de que usted no va a resolver su problema, no va a ocurrir nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La persona se lleva su enfermedad, depende del entorno, depende, ¿no es cierto?, de
lo que dice la sociedad, depende, ¿no es cierto?, lo que indican los empresarios, el país, etc. Entonces, ¿quién puede vivir en ese espíritu? ¿Quién puede vivir tranquilo, mis hermanos, si no tiene la determinación de la declaración que puede cambiar los tiempos? Repito esto, ¿de qué sirve ser cristiano si no tiene fe? Entonces, lo que hace Jesús, hace una declaración. Mire, ¿qué es lo que ocurría en esta tierra? Roma, mis hermanos, estaba en pleno auge. Escúcheme. Estaba en pleno auge. Expansionista, mis hermanos, con la finalidad de encauzar a Roma y arrastrando con todo, quitando las cosas más mínimas a los pueblos conquistados. No había posibilidad, mis hermanos, de poder surgir. Nazaret, Galilea y todos estos sectores conquistados por Roma, no había posibilidad de proyectarse, no había posibilidad de estudiar, no había posibilidad de trabajar. Todo era impuesto. Si usted tenía una rueda, 2 ruedas, 3 ruedas, pagaba impuestos. Si tenía un animal, pagaba impuestos. Si tenía esclavos, pagaba impuestos. Si caminaba, pagaba impuestos. Si escupía en el suelo el día sábado, pagaba impuestos. Si usted tenía tierra, pagaba impuestos. Si producía de lo que producía, tenía que pagar impuestos. Entonces, fíjense, mis hermanos, que era tanta la absorción de quitarle y de despojar literalmente al pueblo judío, mis hermanos, que el Imperio Romano considera cobradores de impuestos. ¿Se acuerda usted, Zaqueo, Mateo? Imagínense que ellos, siendo judíos, cobraban impuestos y en consecuencia que cobraban impuestos, grababan con más impuestos porque de ahí sacaban sus riquezas. Roma era cruel, mis hermanos, era despiadado, usaba el derecho romano. Tenía, mis hermanos, una explotación sistemática, metódica de cada provincia y la agobiaba con impuestos y tributos. Por lo tanto, este pueblo no había posibilidad de que pudiera surgir en algo. No había. Roma, mis hermanos, tenía un poder militar tremendo que usaba la fuerza y las armas y nadie se podía escapar. Entonces, fíjense lo que hace Jesucristo, nuestro Señor. Cuando empresa su misión, el sistema económico del pueblo judío era la esclavitud. Toda la gente, la mayoría de la gente, estaba esclavizada, estaba vendida, estaba en servidumbre, estaba en ruina, estaba en miseria. No había posibilidad de salir adelante. Fíjense que al revisar esto, mis hermanos, el 70%, de acuerdo a un estudio, estaba esclavizado para el Imperio Romano. Las cárceles, mis hermanos, no estaban llenas de ladrones o de violadores, porque todas estas personas, los romanos las mataban por ser escoria de la sociedad, pero estaban llenas, mis hermanos, de gente que no pagaba sus impuestos. Las cárceles estaban llenas de endeudados.
estaban llenas de gente, mis hermanos, que era imposible poder pagar las tasas de los intereses de los impuestos que ellos no podían pagar. Roma, mis hermanos, usaba la esclavitud. Y todo país, mis hermanos, que ellos esclavizaban eran para someternos. Entonces, mis hermanos, la mayoría de los agricultores que trabajaban no eran sus tierras, no eran de su propiedad, sino era de los hacendados judíos y romanos, clientes del sistema. Entonces, cuando vemos la palabra, mis hermanos, Jesús declara una misión salvadora. ¿Por qué, mis hermanos, trajo un remesón increíble? Porque lo que estaba diciendo él era imposible. Algunos, mis hermanos, interpretaron esta declaración y empiezan a considerar que Jesús podía ser el rey de los judíos. Otros, mis hermanos, como Judas el Celote, piensa que él puede ser un líder para la libertad de los judíos. Entonces, cuando el Señor Jesús establece esta palabra, es una locura. Es como cuando usted enfrenta sus problemas, sus dificultades, sus enfermedades. Cuando le avisan, está sin trabajo. Entonces, ¿qué es lo que viene sobre usted? La desesperación. Cuando le avisan de una enfermedad, ¿no es cierto? O cuando le avisan que le van a quitar su propiedad o sus bienes porque no tiene los recursos. Entonces, piense ahora que si usted ha sufrido estas situaciones escabrosas, difíciles de resolver, entonces pregúntese cómo vivía el pueblo judío en aquel entonces. Una vida tremendamente miserable. ¿Se acuerda usted, hermano, de aquella mujer que entrega a sus hijos porque no tenía cómo vivir? Aquella mujer, ¿no es cierto?, que cuando va el profeta y le dice, mira, prepárame, y tiene aceite, estoy hablando de la mujer del aceite, y ella dice, no tengo, mis hijos están esclavizados. La viuda. Entonces la Escritura dice, mis hermanos, que las condiciones que ella tenía eran terribles, pero aparece, ¿verdad?, el profeta y dice la Escritura que por obediencia a sujetarse a una palabra profética, empieza a fluir el aceite del cielo, empieza a fluir, empieza a fluir, empieza a fluir, empieza a fluir, empieza a fluir. Y el profeta le dice, ahora toma y paga tus deudas. ¿Qué estaba diciendo eso? Que venía el tiempo de la abundancia, venía el tiempo de la libertad. Hermano amado, escúcheme. Tiene que sacar la mirada en su pobreza, en su miseria, en sus necesidades, en sus fracasos. Tiene que entender que cuando el Señor Jesús declaró esta palabra, era un tiempo terriblemente difícil. Pero Él la levanta, mis hermanos, y hace un cambio profético de algo escritural, lo define como profético y lo define como Eloi. Eloi. Entonces, cuando la palabra dice Eloi, para los incrédulos, para los que no creyeron, para los que estaban sujetos, ¿verdad?, al alineamiento de la letra y no del espíritu, entonces le fue tormentoso, le trajo un dolor de cabeza, le trajo una crisis diciendo, pero ¿y este qué es lo que está diciendo? Es imposible.
Cuando la palabra, mis hermanos, habla esto, está hablando de la liberación del pecado, mis hermanos, del sistema de vida. Está hablando de la miseria, está hablando de la deuda, está hablando de la raíz en el mundo espiritual, está hablando de una intervención sobre su vida. ¿Cómo usted podrá ser discípulo o discipular si no tiene una intervención del cielo para poder testificar que Dios es real? ¿Cómo? Permítame decir eso. Sacúdase del formato tradicional, mis hermanos, de nuestra sociedad, de lo que dicen las noticias, de lo que dicen, ¿no es cierto?, todos los medios. Sacúdase y crea esta palabra, porque esta palabra es escritural, pero al mismo tiempo es profética, porque se actualiza para todos aquellos que creen. Se actualiza. Se actualiza para usted, se actualiza para mí, se actualiza, ¿no es cierto?, para el que oye, se actualiza para el que atiende el llamado. Usted tiene que decidir, hermanos amados, de transformarse en un cesante de por vida, o entendiendo que puede estar en el desierto, puede estar, ¿no es cierto?, en la sequía más grande, pero ver la mano de Dios a su favor, porque cree a esta palabra. Entonces, cuando hablamos de las Escrituras, dice, mis hermanos, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Pero para qué cosa el Espíritu de Dios está sobre el Señor Jesucristo? Pero ¿para qué cosa, mi hermano, mi hermana, el Espíritu de Dios está sobre su vida? ¿Para qué cosa? Para romper el sistema natural, para deshacer las obras de las tinieblas, para irse y rebelarse contra lo que le trae tristeza y amargura, hermano amado. Esa es la razón del ungimiento, porque el ungimiento, escúcheme, el ungimiento es representatividad de Dios sobre usted. El ungimiento. El ungimiento. Entonces, cuando hablamos, mis hermanos, que Jesús expresó que fue ungido para traer buenas noticias a los pobres, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ungido significa una acción puntual, única, con un propósito definido. Usted está ungido no para decir que es cristiano, para tener una piocha aquí, ¿verdad? El ungimiento tiene un propósito, tiene un movimiento, tiene que ver con una declaración, tiene que ver con deshacer las obras del enemigo, tiene que ver con traer la voluntad de Dios a un lugar indicado. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, es Él el profeta de Dios y usa sus credenciales. Mire lo que dice Jeremías 1:10. Dice la Escritura en Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, destruir, arruinar, edificar, plantar. Tiene que ver, mis hermanos, con movimiento. Tiene que ver con una declaración profética. Hace tiempo atrás, yo me compré un aceite de oliva. Y pasó mucho tiempo, mis hermanos, el aceite en la botella. Y como no lo ocupé, se hizo rancio.
El ungimiento que usted tiene propósito. Escúcheme. El ungimiento que usted tiene propósito. Tiene que provocar movimiento. El movimiento tiene que ser profético para que me entienda. Y tuve un aceite carísimo, hermanos. ¿Sabe que tuve que hacerlo porque no lo ocupé? Botarlo. Entonces, lo que usted tiene que valorarlo. Es cierto que hoy día no tiene. Es cierto que tiene malas noticias. Es cierto que puede estar pasando dificultades. Es cierto que tiene oposiciones. Es cierto que tiene cosas que resolver en su vida. Es cierto, ¿no es cierto?, que tiene que replantear su vida. Pero usted ha sido ungido para que se desate el propósito de Dios de cumplir esta palabra en el lugar que corresponda a su vida. Entonces, opóngase a su realidad. Opóngase. Es cierto que tiene debilidades. La palabra habla de concupiscencia. La palabra habla de debilidades. Pero, hermano amado, si usted, Dios lo ungió y Dios conoce que usted tiene debilidades, si Dios no se la ha jugado por usted, entonces ¿quién? Que a pesar de que usted tiene que resolver, que tenemos que resolver, que tenemos que pedir perdón, que tenemos que deshacer las debilidades de la carne, aún así Dios te unge, es porque cree en ti. O si no, no lo diría, no lo haría. Entonces la palabra tiene que ver con buenas nuevas. Escúcheme, tiene que ver con buenas nuevas. Usted sabe, yo predicaba la otra vez lo que eran buenas nuevas. Buenas nuevas son buenas noticias. Entonces hágase sigue, por favor. Límpiese su boca de toda palabra amarga. Límpiese su boca de toda palabra sin fe. Vamos, límpiese. Y diga, desde hoy yo proclamo que no hablaré cosa negativa en mi boca, porque están hechas para profetizar. Usted tiene una realidad. La mujer, mis hermanos, de la viuda tenía una realidad. El pueblo judío tenía una realidad. Y Dios estaba introduciendo un diseño del cielo a esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que se vio ahí, mis hermanos? Estaba diciendo que la gente, mire, estaba diciendo que venía el tiempo de la libertad del pueblo judío. Estaba hablando de la bendición, que las deudas terminaran. Entonces, trate de colocarse en un judío, mis hermanos, pobre, con ninguna posibilidad de lograr, ¿verdad? La única manera era que se sacara el loto o la pollagol o cosas por el estilo. Pero creo que ahí no existían estos juegos. Encontrarse una pepa, pero eran esclavos. Pero los que creyeron, mis hermanos, se vieron bendecidos. Imagínense, hermano amado, dice la Escritura en el libro Los Hechos, que el pueblo vendía todas sus propiedades. Y dice la Escritura que nadie tenía necesidad de nada. ¿Cómo lo hicieron? Dios multiplicó. Dios trajo la bendición.
Dios prosperó a ese pueblo. Hasta tales condiciones que dice la Escritura que de su pobreza ellos bendecían abundantemente con ofrenda a la demás iglesia. Podemos tener malas noticias. Podemos tener el problema del salmón. Podemos tener el problema de la salga, de la marea roja. Podemos tener el problema, mis hermanos, de los despidos. Pero, mis hermanos, la palabra es categórica en esta mañana. Y la palabra está diciendo, mis hermanos, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿De qué está hablando? De respuesta. Está hablando de respuesta. Está hablando de una noticia extraordinaria. Mire lo que dice la Escritura cuando define más los pobres, los endeudados, cuando habla de pobreza, mis hermanos. Tiene que ver con el griego tochuis, que significa uno que se agacha, que mira al suelo, uno que no tiene horizonte, uno que se volvió mendigo, uno que se esconde por el temor, uno que está cargado de pobreza, impotente para enriquecerse. Condiciones materiales extremadamente malas. Pero a respuesta de eso, mis hermanos, el libro de Juan, el tercer libro, mis hermanos, de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? Cambia lo que la naturaleza o lo que el sistema quiere introducir en su vida. Vuelvo al principio. Por eso que usted tiene que oír y ser como María. Algunos de mis hermanos me dicen: no me gusta el discipulado. Difícil que pueda sanar su pierna si no oye palabra. Difícil que tenga tiempos extraordinarios de bendición si no oye las promesas de Dios. Difícil, mis hermanos, que sea sano si no oye. Termino con esto. Venía conversando con Cristian, ¿verdad? Hace tiempo atrás yo leí que el parque de Yellowstone es el volcán más grande del mundo. Es un parque, no sé cuántos kilómetros son de largo y ancho, es gigantesco, se cree que es el volcán más grande del mundo. Son kilómetros. Dicen algunos expertos que si ese volcán llega a tener movimiento, va a ser una catástrofe mundial. Según él me informaba que estaba teniendo movimientos, porque es gigantesco. Estamos hablando de, no me acuerdo bien la cantidad para no exagerar, pero estamos hablando de unos 100 kilómetros de ancho solamente el cráter. Y es un parque. Dentro del cráter está el parque. Y están en zona amarilla. Están en ese nivel. El terremoto de Ecuador. El terrorismo. La situación de nuestro país, ¿verdad? La corrupción. Gran corrupción. Lo que está pasando a nivel de Latinoamérica,
ya no hay seguridad. Sin considerar nuestra región que está en este tipo de crisis. ¿Por qué lo quiero llevar a este extremo? Porque ¿cómo usted podrá dar buenas nuevas si usted no las recibe primero? El tiempo que podamos estar viviendo, yo estuve para el 73, ¿no es cierto?, que fue terrible, los militares, fue terrible. Me acuerdo que para ir a comprar 1 kilo de pan, teníamos que tomar el tren no paraba. Habríamos cientos de personas en ese terminal. Y teníamos que tomarlo corriendo, como a las 4 de la mañana. El tren se demoraba como 15 minutos donde tenía que llegar, porque era como ir de aquí a Yanquihue. Y llegamos a la panadería, allí en Prat, con Maipú, y teníamos que estar más o menos de las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana haciendo fila. Y de ahí teníamos que comprar 1 kilo de pan, porque era lo que vendían, porque estaba... Eran tiempos de muerte. Era natural en el sector donde yo vivía que la gente apareciera muerta el otro día. Y Dios tuvo misericordia. No vendrán tiempos mejores para el que no cree, pero sí vendrán tiempos mejores para el que cree. Y Dios tiene expectativa con usted. Mire sus manos, mire su mano, mire su mano. Tiene expectativa en sus manos. Porque usted se ha preguntado por qué se me ha hecho difícil, pero sí es obvio. Usted tiene alrededor un montón de opresiones de las tinieblas para mantenerlo quebrantado de corazón, para mantenerlo cautivo, para mantenerlo ciego, para mantenerlo oprimido. Entonces, alégrese por esta palabra. Vienen tiempos nuevos para usted. Pero coloque alegría en su corazón. Coloque alegría. Cierre sus ojos a lo natural. Y empieza a construir en lo sobrenatural, porque Dios tiene propósitos con usted. Y demostrarle su identidad. Y su identidad tiene que ver por qué Dios lo trajo. A mí me costó entender esto. Y muchas veces lamentaba y lloraba, ¿verdad? ¿Para qué servía? ¿Por qué nací como nací? ¿Por qué no pude estudiar? ¿Por qué no pude ser un profesional? ¿Por qué nací en la familia que nací? ¿Por qué no conocí a mi papá? ¿Por qué mi mamá no me regaló? Porque hubo una oportunidad que se dio para que se me pudiera regalar y no quiso ella. Y así un montón de preguntas que nunca tuve respuesta. Un montón de preguntas que nunca tuvieron respuesta. Pero cuando el Señor me empieza a hablar y me empieza a dar identidad por su palabra, me di cuenta que no importa dónde haya nacido,
no importa, sino que yo era su hijo. Y como hijo tenía propósito. Dios tiene propósito con usted. Y no es que usted esté encarcelado, no es que usted esté oprimido, no es que usted esté amargado, no es que usted esté triste. Salga de sus cárceles. Aquel que, esto es verdad como aquel libertador, para poder traer libertad a un pueblo, el que liberta tiene que ser libre primero. ¿Me entiende la figura? Ningún esclavo liberta, a menos que se haga libre, rebelándose en contra de la esclavitud, y él después, en ese propósito, lleva la libertad a otro. Escúcheme. Dios necesita hacerlo libre para que usted liberte a otros. Por lo tanto, queda poco tiempo de su esclavitud. Y hoy día empieza su libertad. Hoy día empieza su libertad. Cuando el Señor habla, ¿verdad? Y dice, y a predicar o a declarar el año agradable, es el año donde las deudas terminan. Es el año donde los que le acusan le empiezan a honrar. Es el año donde usted es honrado. Yo siempre me acuerdo de mi vida y por eso que soy un agradecido. Cuando estábamos al final abajo, al final de la familia, ¿verdad? Como la colita, nos alcanzamos a agarrar ahí de la familia. Y por creer al Señor, el Señor nos empezó a honrar, a honrar, a honrar, a honrar, a honrar. Hasta tal punto que la familia después empezó a bendecirnos. Eso es para usted. Empecemos a creer, a movernos. Si no puede salir de su asiento, colóquele tachuelas. Pero salga de ahí, salga de su conformismo, salga de sus quejas. Evalúe si sus quejas son verdaderas o son justificaciones. Pero tiene que evaluar su vida. Muévase por esta palabra. Y yo le digo con testimonio, no hay cosa más gratificante que dar buenas nuevas. No hay cosa más gratificante que sentir y percibir la presencia de Dios sobre uno y que te define con poder lo que tienes que declarar. No hay mar que tú no puedas abrir, no hay monte que no puedas mover. Hay esperanza para el perdido, hay fuerzas para el débil. Hoy debes tener fe, debes tener fe. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, fe, debes tener. Su gran amor, oh, debes tener fe, oh,
luz en tinieblas, es la esperanza y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de ver.